Bien, los métodos de barrera consisten en impedir de manera física, de manera mecánica, la llegada de los espermatozoides. El método de barrera por excelencia y más conocido es el condón masculino o preservativo, que lo que yo creo que todos y todas sabéis cómo funciona, pero en lo que consiste es en introducirlo en el pene erecto para que este producto de látex recoja el semen eyaculado. Además de prevenir el embarazo, lo que hace este método es prevenir enfermedades de transmisión sexual, cosa que otros métodos que veremos más adelante no van a poder hacerlo. Así que es un método económico relativamente, es un método sencillo y además es un método eficaz. Bien, otro método de barrera es el análogo al condón masculino, el condón femenino, que tiene la misma función que el condón masculino, pero es menos conocido. Y lógicamente, pues la diferencia es que en vez de introducirse en el pene, se introduce en la vagina. Y de esta manera, pues también se está impidiendo que los espermatozoides lleguen a pasar hacia el útero. Y otro método de barrera sería el diafragma, que consiste en un capuchón de goma que se introduce en la parte estrecha del útero. ¿Os acordáis de la parte que se estrechaba del útero, que se llamaba cuello cérvix y conectaba con la vagina? Bueno, pues se va a colocar aquí este método anticonceptivo de barrera y va a impedir la llegada de los espermatozoides de nuevo a lo que sería su continuación hacia las trompas de falopio. Y el DIU, que es el dispositivo intrauterino, tal y como su nombre indica, pues se va a implantar en el útero. Además, tenemos que entender bien que es un dispositivo, es un método anticonceptivo de barrera en este caso, porque existen DIUs que son hormonales, pero en este caso su material suele ser de plástico y cobre y no va a liberar ningún químico, solamente va a impedir la implantación del cigoto. ¿Os acordáis que cuando se producía la fecundación se implantaba el cigoto en el útero? Bueno, pues este dispositivo lo que va a impedir es esta implantación. Pero además, tal y como señala la imagen, pues este dispositivo va a espesar el moco cervical, va a inhibir la movilidad y funcionalidad de los espermatozoides, aparte de ese efecto antiproliferativo, porque el cobre es tóxico para los espermatozoides. Es decir, es un dispositivo bastante completo. Bien, y ya dentro de los métodos anticonceptivos artificiales pero químicos, tal y como su nombre indica, van a utilizar productos químicos. Bien, y tenemos lo que serían los espermicidas, que lo que van a hacer es pues matar a los espermatozoides, pero su uso no suele ser solamente único, es decir, se suele combinar con otros métodos. Y se aplica en la vagina, claro. Bien, otro método anticonceptivo artificial químico sería también un método muy conocido que es la píldora. No me voy a detener mucho porque no tiene mucho que entender cómo se toma esta pastilla, es decir, de manera oral, pues lo que contiene es concentración de hormona para impedir la ovulación, para impedir que se desarrolle, se lleve a cabo todo el ciclo menstrual que hemos estudiado. En función de la concentración de hormona, pues va a haber una píldora diaria, que es decir, que se tiene que tomar diariamente. Habrá una píldora del día después, que será ya un método de emergencia, una situación límite. Y después la píldora de los 5 días después, que pues tal y como dice su nombre, pues su eficacia se extiende a 5 días después de un acto de riesgo. Bien, y ya como métodos anticonceptivos artificiales, pero quirúrgicos, tal y como dice su nombre, requieren de una intervención quirúrgica, que además es de forma irreversible. Y en estos métodos quirúrgicos pues están la ligadura de trompas y la vasectomía. Ahora a estas alturas que ya sabemos las partes de los aparatos reproductores, tanto masculino y femenino, pues la ligadura de trompas consiste en cortar y ligar las trompas de falopio y en el caso de la vasectomía pues sería hacer lo mismo pero con los conductos deferentes. Al cortar los conductos por los que llegan pues no hay forma de que ocurra la fecundación. Bien, esto ya a modo de curiosidad, debido a que el uso mayoritario de los métodos anticonceptivos es en la mujer, posibles futuros métodos anticonceptivos que se usen en uso masculino serán uno de ellos el gel que contiene estrógenos y lo que hará es impedir que la formación del semen, es decir, la cantidad de espermatozoides, sea tal como para fecundar al óvulo. Se aplicaría diariamente en pechos y hombros. Además, también contendría testosterona para no
evitar que el deseo sexual se vea perjudicado. Y otro posible ejemplo, que además ya tiene marca comercial, como podéis ver, sería una versión mejorada de la vasectomía. Es decir, en vez de cortar los conductos deferentes, lo que sería inyectar un líquido en los conductos deferentes que impide el paso de los espermatozoides. Además tendría una duración de 1 año y después ese líquido se disolvería sin requerir ninguna intervención a mayores. Y el último ejemplo sería una pastilla que se debería tomar media hora antes de llevar a cabo las relaciones sexuales, que su eficacia sería actuando de manera que apagaría la enzima con la que los espermatozoides se mueven, es decir, con los que nadan hacia el óvulo, y por lo tanto se quedarían atrapados en el conducto vaginal. De esta forma morirían al cabo de 1 hora aproximadamente. Además, esta pastilla tendría una duración de 24 horas. Sus efectos, se entiende, ¿no? Vale, entonces después de lo comentado, ¿cuál es el método anticonceptivo más efectivo? El nitrato de meterlo.